Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo especial. Aníbal cruza los Alpes. En esta ocasión os traigo un capítulo especial, un extracto del tercer libro de las historias de Polibio. Polibio fue un historiador griego nacido antes de que se terminase la Segunda Guerra Púnica y debió de publicar sus historias en torno al año 150 a.C. Además de ser prácticamente un contemporáneo en los eventos que narra, Polibio es considerado uno de los historiadores más rigurosos de la época y el primero en excluir a la magia y a los dioses de sus relatos. El breve extracto que aquí os leo es una traducción del griego clásico efectuada por Manuel Balás y adaptada por mí. Espero que la disfrutéis. Aníbal marchó ininterrumpidamente durante 4 días desde que cruzara el río y llegó a un lugar llamado La Isla, país muy poblado y rico en trigo, cuyo nombre se debía a su misma forma. Por un lado fluye el río Ródano y por otro el Isère. Cuando confluyen dan a este lugar la figura de una punta. Tanto en dimensiones como en forma es un lugar parecido al que en Egipto se llama el Delta, solo que en este el mar forma uno de los lados, que ciñe las desembocaduras de los ríos. Aquí, el lado correspondiente lo forman montañas difícilmente practicables, de penetración penosa y casi, por así decirlo, inaccesibles. Aníbal, pues, llegó a este lugar y se encontró en él con 2 hermanos que se disputaban la realeza y que se habían enfrentado ya con sus 2 ejércitos. El mayor de estos hermanos atrajo a Aníbal y le pidió colaboración y ayuda para hacerse con el poder. El cartaginés accedió, pues era claro el provecho que en aquel momento iba a obtener, de modo que le ayudó militarmente y tras expulsar al otro, obtuvo muy buena colaboración por parte del vencedor, pues no solo abasteció abundantemente de trigo y otras provisiones a su ejército, sino que al cambiarle las armas viejas y gastadas, renovó así su fuerza de manera muy oportuna. Además, como habitualló a la mayoría con vestidos y calzados, les procuró la mayor facilidad para cruzar los montes, y lo que es más importante, los cartagineses temían su paso por la región de los galos llamados alóbroges, y este rey les cubrió la retaguardia con su propio ejército y dispuso que los cartagineses avanzaran sin peligro hasta llegar al paso de los Alpes. Tras una marcha de 10 días a lo largo del río, unos 800 estadios, o el equivalente a 150 kilómetros, Aníbal inició la ascensión de los Alpes y cayó en los mayores riesgos. Pues mientras los cartagineses se encontraban aún en la llanura, los jefes de las tribus de los alóbroges se mantuvieron distanciados de ellos, tanto por temor a la caballería como a los bárbaros que cerraban la marcha. Pero cuando estos se hubieron retirado a sus tierras y los hombres de Aníbal empezaban ya el avance por terrenos difíciles, entonces los jefes alóbroges encontraron un número de tropas suficientes y se adelantaron a ocupar lugares estratégicos, por los cuales los hombres de Aníbal debían efectuar inevitablemente la ascensión. Si hubieran logrado mantener oculta su intención, hubieran podido destruir totalmente el ejército de los cartagineses, pero como fueron descubiertos, aunque causaron grandes estragos en los hombres de Aníbal, no fueron menores los que se infirieron a sí mismos. El general cartaginés, en efecto, sabedor de que los bárbaros se habían anticipado a ocupar posiciones estratégicas, acampó en sus mismas estribaciones y permaneció allí. Envió a algunos galos de los que actuaban como guías para que indagaran las intenciones del adversario y toda su disposición. Los enviados cumplieron las órdenes, y Aníbal pudo saber que el enemigo de día observaba cuidadosamente el orden y custodiaba los parajes, pero que de noche se retiraba a una ciudad no lejana. Se ajustó, pues, a esta táctica y dispuso la acción como sigue. Tomó sus fuerzas, avanzó a la vista de todos, se aproximó a los lugares abruptos y acampó no lejos del enemigo. Cuando sobrevino la noche, ordenó encender hogueras y dejó allí la mayor parte de sus tropas. Equipó a los hombres más aptos como soldados de infantería ligera. Durante la noche pasó en los desfiladeros y tomó las posiciones que habían sido ocupadas antes por el adversario, puesto que los bárbaros se habían retirado, según su costumbre, a la ciudad. Logrado esto, cuando vino el día, los bárbaros, apercibidos de lo ocurrido, primero desistieron de sus intenciones, pero después
Al ver la gran cantidad de mulas y jinetes que marchaban con dificultad y lentamente por aquellas fragosidades, se decidieron por esta circunstancia a cortar la marcha. Cuando llegó el momento, los bárbaros atacaron por todas partes, y el desastre de los cartagineses fue muy grande, no tanto por los hombres, sino por aquellos parajes. La vereda, en efecto, no solo era estrecha y pedregosa, sino también empinada, de manera que cualquier movimiento o cualquier perturbación hacía que se despeñaran por los precipicios muchas mulas con sus cargas. Los que provocaban más este desorden eran los caballos heridos. Cada vez que una herida les desbocaba, unos caían de bruces sobre las mulas y otros se precipitaban hacia adelante y arrastraban consigo todo lo que en la aspereza se les presentaba, produciendo una confusión enorme. Al ver esto Aníbal y calcular que si se perdían todos los bagajes, ni aun los que conseguían eludir el riesgo se salvarían, recogió a los que de noche habían tomado las posiciones estratégicas y se lanzó en ayuda de los suyos que abrían la marcha. Allí murieron muchos bárbaros, puesto que Aníbal atacaba desde lugares más altos, pero no menos cartagineses. En efecto, la confusión que ya acompañaba la marcha se acrecentó por el griterío y el combate de los citados. Solo cuando hubo matado a la mayoría de los alóbroges y obligado a los restantes a replegarse y a huir a sus tierras, Aníbal logró que a duras penas atravesaran aquellos lugares difíciles las mulas y los asnos supervivientes. Él mismo, pasado el peligro, reunió a todos los hombres que pudo y atacó la ciudad desde la que el enemigo le había agredido. La sorprendió casi desierta, pues las posibles ganancias habían atraído a sus habitantes y se adueñó de ella. En este lugar, Aníbal obtuvo muchas cosas útiles, tanto para el presente como para el futuro. De momento, se hizo con una gran cantidad de caballos y de bestias de carga, junto con muchos hombres suyos que habían caído prisioneros. Tuvo además abundancia de trigo y de ganado para 2 o 3 días, y sobre todo, infundió temor a las tribus vecinas, de manera que los habitantes de las proximidades ya no se atrevieron sin más a molestarlos durante la ascensión. Aníbal estableció allí su campamento, aguardó un día y se puso de nuevo en marcha. En las jornadas siguientes condujo con seguridad su ejército hasta cierto punto, pero en el día 4 se volvió a ver expuesto a grandes riesgos. En efecto, los que habitaban los lugares por los que pasaba tramaron de común acuerdo un engaño y le salieron al encuentro con coronas y ramos de olivo, lo cual entre casi todos los bárbaros es señal de amistad, al igual que el caduceo entre los griegos. Tales lealtades no acababan de convencer a Aníbal, e intentaba con sumo cuidado averiguar sus intenciones y su entero propósito. Ellos afirmaron que conocían bien la toma de la ciudad y la ruina de los que habían intentado dañarle, y le aclararon que estaban allí por esto, porque no querían hacer ni sufrir nada malo. Le prometieron además que le entregarían rehenes. Durante mucho tiempo, Aníbal anduvo precavido y desconfiaba de lo que le iban diciendo. Con todo, calculó que si aceptaba aquellos ofrecimientos, quizás convertirían más cautos y pacíficos a los que se le habían presentado, pero que si no los aceptaba, los tendría por enemigos declarados. Sabino pues a lo que le decían y simuló aceptar aquellas amistades. Los bárbaros entregaron a los rehenes, aportaron rebaños en abundancia y, en suma, se entregaron sin reservas ellos mismos en sus manos, de modo que Aníbal y los suyos acabaron por creer tanto en ellos que les tomaron por guías en los lugares difíciles que iban a seguir. Los bárbaros, pues, les guiaron durante 2 días, y entonces otra masa de bárbaros que les iba siguiendo les atacó mientras cruzaban un desfiladero difícil y escarpado. En aquella ocasión se hubiera perdido simplemente todo el ejército de Aníbal, pero éste guardaba todavía un punto de desconfianza y, en previsión del futuro, había situado bagajes y caballería abriendo la marcha. La infantería marchaba cerrándola a retaguardia. Esta, pues, estaba al acecho, lo cual aminoró el desastre, pues los soldados de a pie contuvieron el ataque de los bárbaros que les seguían. Sin embargo, y a pesar de que salió del trance, perdió gran cantidad de hombres, de mulas y de caballos. El enemigo, en efecto, había ocupado las alturas. Los bárbaros, avanzando por las cumbres, hacían caer peñascos, que rodaban contra unos, lanzaban piedras a mano contra los otros, y así les causaron tanto riesgo y confusión
que Aníbal y la infantería se vieron forzados a pernoctar en un lugar yermo, rocoso y pelado, separado por tanto de sus caballos y de sus mulas. Así, hasta que a duras penas logró, durante la noche, salvar el desfiladero. El día siguiente, cuando el enemigo se hubo ya retirado, estableció contacto con jinetes y mulas y progresó hacia los pasos más avanzados de los Alpes, sin encontrarse ya ningún grupo organizado de bárbaros, y hostigado solo por pequeñas bandas y en ciertos parajes, unos por retaguardia y otros por vanguardia, que le privaron de algunas mulas con asaltos bien calculados. En todas estas acciones, a Aníbal le fueron de gran utilidad los elefantes. El enemigo no osaba atacar por los lugares por los cuales estos pasaban, ya que la extraña figura de estos animales les resultaba imponente. Al cabo de 9 días, llegó a la cumbre, donde acampó y aguardó 2, con la intención de hacer descansar a los que se habían salvado y recobrar a los rezagados. En esta ocasión, muchos de los caballos que habían perdido el tino y muchas de las bestias de carga que la habían arrojado de sí, siguieron sorprendentemente el rastro, lo recorrieron y volvieron a establecer contacto con el campamento. La nieve se iba acumulando ya sobre las cumbres, puesto que se aproximaba el ocaso de las Pléyades. Aníbal vio sus tropas desmoralizadas, tanto por las penalidades precedentes como por las que se preveían. Congregó a sus hombres e intentó estimularlos, tomando para ello como única ocasión la vista de Italia, pues está tan próxima a los montes en cuestión que si se mira a la vez en ambos lados, los Alpes parecen estar dispuestos como la Acrópolis de toda Italia. Por eso, Aníbal iba mostrando a sus hombres las llanuras del río Po y les recordaba, en resumen, la buena disposición de los galos que la habitaban, y al propio tiempo les indicaba la situación de Roma, y así logró infundir elevada moral a sus soldados. El día siguiente levantó el campamento e inició el descenso. En él ya no encontró adversarios, fuera de algunos malhechores emboscados, pero los parajes mismos y la nieve le hicieron perder casi tantos hombres como los que había perdido en la subida. La bajada se hacía por rutas estrechas y en pendiente, y la nieve había borrado los caminos. Todo el que caía fuera de la senda y se extraviaba, se despeñaba precipicio abajo. Sin embargo, los hombres de Aníbal soportaron también estas penalidades, puesto que ya estaban habituados a las cosas así. Pero llegaron a un lugar muy angosto que no podían atravesar ni los elefantes ni las mulas. Su longitud era de estadio y medio, aproximadamente algo menos de 300 metros. La pendiente, antes ya muy pronunciada, lo era todavía más por un reciente desprendimiento. Allí, el ejército volvió a desmoralizarse y a retroceder. Primero, el general cartaginés intentó dar un rodeo y evitar aquel mal paso, pero la nieve caída hacía también imposible esta solución y Aníbal tuvo que renunciar al intento. Lo que ocurría era raro y desacostumbrado, porque sobre la nieve primera y la que quedaba del invierno anterior estaba la nieve recién caída, fácil de hollar por 2 motivos: su precipitación era reciente y por esto se trataba de nieve blanda, sin un espesor excesivo. Pero cuando la habían pisado, caminaban encima de la capa inferior helada, no lograban fijar el pie, sino que patinaban, resbalando con ambos pies. Ocurría lo mismo que cuando se camina por lugares fangosos. Lo que seguía era peor, pues los hombres, al no poder romper la capa inferior de nieve, cuando se caían, pretendían ayudarse con las rodillas o con las manos para levantarse, y entonces los miembros en los que se apoyaban resbalaban todavía más, ya que el terreno presentaba una pendiente muy fuerte. Las mulas, si caían, cuando intentaban levantarse rompían la capa inferior de nieve congelada, pero quedaban aprisionadas en ella por el peso de la carga que transportaban y por la congelación de la nieve antigua. Por aquí, Aníbal ya no esperó nada y acampó en la cresta de la cordillera de la que había mandado retirar la nieve. Después, él personalmente dirigió a sus soldados en la excavación de un camino en la roca. Con un trabajo muy penoso, pero en un solo día, consiguió abrir un paso suficiente para las mulas y los caballos, los hizo pasar inmediatamente y acampó en lugares en los que ya no había nieve. Allí mandó a las bestias al pasto, luego envió a los númidas para que, trabajando en cuadrillas, abrieran camino. Este trabajo fue también muy arduo, pero en poco menos de 3 días hizo pasar a los elefantes, que estaban ya casi exhaustos por el hambre, pues las crestas de los Alpes
y los parajes próximos a los pasos carecen totalmente de árboles. Todo es yermo, debido a que siempre hay nieve, en invierno y en verano. En cambio, desde la mitad de las laderas hasta el pie de los montes, por las dos vertientes, los parajes están llenos de árboles y de vegetación y son totalmente habitables. Aníbal, cuando hubo reunido toda su fuerza, emprendió el descenso y el tercer día de su partida de los precipicios citados, llegó a la llanura. Había perdido muchos combatientes, a manos de los enemigos, a causa de los ríos, durante la marcha, muchos hombres entre los barrancos y lugares difíciles de los Alpes. Y no solo hombres, sino también mulas y caballos en cantidad superior. Al final, toda la marcha desde Cartagena le duró 5 meses, y el paso de los Alpes 15 días. Llegó, pues, audazmente a las llanuras del Po, al pueblo de los Insubres. Había salvado una parte de los soldados de África, 12.000 de a pie y 8.000 íberos. La cifra de caballos de los que disponía en conjunto no iba mucho más allá de los 6.000, como el mismo Aníbal señala en la estela que en el Cabo Lacinio contiene un recuento de su vida. Hasta aquí el extracto que hoy os quería compartir, un relato de lo duro que fue el cruce de los Alpes por parte de Aníbal y su ejército. Espero que hayáis disfrutado de este capítulo especial. Si os ha gustado, por favor dejadlo claro en comentarios y mensajes y podré incluir más episodios de este tipo en el futuro. Un saludo a todos y en 2 semanas continuaré con el relato normal, los enfrentamientos de romanos y cartagineses en Italia.